Historia de la religión imperial de Roma. Concilio de Nicea, año 325. El emperador romano Constantino trasladó la sede del imperio romano de la ciudad de Roma a la ciudad de Bizancio y la bautizó Constantinopla. Hoy es Estambul. Y para unificar las muchas religiones del imperio en una sola, convocó a un concilio en Nicea, cerca de Constantinopla, donde elaboraron como acta de nacimiento de la nueva religión lo que llaman el credo niceno constantinopolitano, donde plasmaron 4 deidades: el Padre, la Madre, el Hijo y el Espíritu Santo. La original iglesia de Jesucristo, que se conoce como iglesia primitiva, la transformaron de un carácter eminentemente espiritual teológico a un carácter político religioso institucional, adoptando la cultura, organización del aparato estatal, con liturgias rígidas, uniformes y dogmas adoptados en concilios con autoridad imperial. La convirtieron, pues, en la iglesia oficial del Estado romano. Adoptaron una jerarquía piramidal y construyeron toda clase de imágenes. Por ejemplo, la diosa Venus la transformaron en la Virgen María. El 25 de diciembre, que era el día en que nacía el dios Sol, en el solsticio de invierno, lo transformaron en el día en que nació Jesucristo, etcétera, etcétera. Cabe aclarar que la carta escrita por Pablo, que se conoce como Carta a los Romanos, fue escrita más de 200 años atrás, no a esta nueva iglesia, sino a una primer comunidad de judíos convertidos a la iglesia cristiana primitiva en la ciudad de Roma. El cisma del año 1054. La religión imperial tenía su sede en Constantinopla por decreto de Constantino y era obligatoria para todo el imperio. Pero los jerarcas de la ciudad de Roma alegaban que la sede debía estar en Roma, porque decían que Simón, hijo de Jonás, el que apodaban Pedro, había sido el primer sumo pontífice de Roma. Y debido a esas ambiciones de poder político, se separaron de la sede de Constantinopla. Así surgieron 2 secciones: la católica ortodoxa, que era la original, y la católica de Roma, la que se separó. Ambas eran instituciones estatales con origen en el Imperio Romano, con un carácter político religioso. A diferencia de la iglesia que fundó Jesucristo en Jerusalén, la cual tenía un carácter eminentemente espiritual teológico. Otro cisma en 1517. Un monje alemán, católico romano, de la secta de los agustinos, llamado Martin Luther, después de un viaje de peregrinación que hizo a la ciudad de Roma y donde vio la opulencia de señores feudales en que vivía la corte imperial de la religión, y con un clero corrupto e ignorante de la palabra de Dios, objetó al papa de turno principalmente el cobro de indulgencias que hacían a los fieles o a sus parientes para acortarles el tiempo de estadía en las llamas del purgatorio. Debido a esa objeción, el papa de turno excomulgó a Martin Luther
y ordenó su captura para matarlo en la hoguera. Pero gracias a la providencia de Dios, el Papa no pudo capturarlo, ni tampoco matarlo, ni tampoco callarlo. Aquel asunto se difundió por toda Europa gracias a la recién inventada imprenta de Gutenberg. Ese evento provocó la ruptura de muchas comunidades europeas de la religión de Roma y que apoyaban a Luther. Así surgieron con el tiempo muchas denominaciones, unas que adoptaron el cristianismo teológico y otras no cristianas, sino que más bien de un carácter religioso. Otro cisma en 1534. Debido a que el rey Enrique VIII de Inglaterra se divorció de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena, el emperador Carlos V de Alemania, quien era sobrino de esta Catalina, presionó al papa de turno para que impidiera el divorcio. Pero el arzobispo de Inglaterra, quien tenía la jurisdicción, aprobó el divorcio. Y entonces el papa de turno excomulgó a Enrique VIII, lo que en respuesta Enrique VIII se separó de Roma, fundando una sección católica romana, pero independiente de Roma, y la que se llamó Iglesia Anglicana. El Concilio de Trento de 1563. A raíz de ese evento de Luther, surgió un militar español llamado Ignacio de Loyola, quien fundó la secta de los jesuitas que llamó la Compañía de Jesús, que de Jesús solo tenía el nombre. Y la fundó para ponerla a los servicios del Papa de turno, para más eficientemente perseguir y matar a los seguidores de Martín Luther. También para contrarrestar las objeciones de Martín Luther, el Papa decretó la existencia del purgatorio en el Concilio de Trento en 1563, en la sesión 25, y que reza así: habiendo la Iglesia Católica instruida por el Espíritu Santo, según la doctrina de la Sagrada Escritura y de la antigua tradición de los padres, enseñado en los sagrados concilios y en este concilio de Trento, de que hay purgatorio y que las almas detenidas en él reciben alivio con los sufragios de los fieles y en especial con el aceptable sacrificio de la misa. Hagamos un pequeño paréntesis donde dice sacrificio de la misa. En ese evento dicen que bajan a Jesucristo del cielo y lo sacrifican. Y eso lo hacen cuantas veces les antoja, a todas horas del día y de la noche, en las miles y miles de misas alrededor del mundo. La palabra de Dios en todo el libro de Hebreos afirma que Jesús se sacrificó una sola vez en la cruz, allá en Jerusalén. Una sola vez. No se va a venir a sacrificar cuantas veces les antoja a esos señores. Sigamos con el texto del decreto este del Concilio de Trento. Decía así, que hay purgatorio y que las almas detenidas en él reciben alivio con los sufragios de los fieles y en especial con el aceptable sacrificio de la misa, que ya comentamos. Manda, por tanto, dice el decreto,
el Santo Concilio, manda por tanto el Santo Concilio a los obispos que cuiden con suma diligencia que la sana doctrina del purgatorio recibida de los santos padres y sagrados concilios se enseñe y predique en todas partes y se crea y conserve para los fieles cristianos. ¿Y cuándo salen de ese tal purgatorio por el que cobraban dinero? Nadie lo sabe, ya que los papas mismos, si no se fueron para el infierno, puede que hayan estado siglos purificándose en ese purgatorio. Hoy día ya no cobran indulgencias para sacarlos de ese purgatorio, pero se inventaron las misas para difuntos, las misas para difuntos, las misas de cuerpo presente, las misas de 30 días, las misas de cabo de año, las misas de aniversario, las misas cantadas, las misas concelebradas, las misas solemnes, etc. Todas esas misas son prueba tangible de que ni ellos mismos saben cuándo sus fieles salen del purgatorio. Otros inventos del Concilio de Trento de 1563. La hostia Eucaristía. Sesión 13, capítulo 8, canon 1. Si alguno negare que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, juntamente con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por ende Cristo entero, sino que solo dijere que solo está en él como en señal y figura, o por su eficacia, el tal sea anatema, es decir, maldito, a matarlo en la hoguera por protestante. ¿Qué dice la palabra de Dios a este respecto? Juan 4:24. Jesús afirmó: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Además, el mismo Dios Jesucristo les había prohibido a los judíos israelitas, quienes eran los que estaban sentados ahí a la mesa de la que llaman la última cena, les había prohibido expresamente el beber sangre y comer carne con su sangre. Veamos Génesis 9:4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Levíticos 3:17. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna sangre beberéis. Levítico 17:10. Si cualquier varón de la casa de Israel, todos los que estaban ahí sentados a la mesa con Jesús, y el mismo Jesús, quien era judío israelita, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, bebiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona que bebiere sangre y la cortaré de entre mi pueblo. Fíjense lo que dice esta parte de la palabra, lo que está diciendo Dios. Yo pondré mi rostro contra esa persona que bebiere sangre y la cortaré de entre mi pueblo. Se necesita una enorme dosis de ignorancia de la palabra de Dios para creerles ciegamente a todos esos individuos del clero romano que a Jesucristo, siendo espíritu invisible,
Lo pueden bajar del cielo y sacrificarlo o matarlo otra vez en eso que llaman el santo sacrificio de la misa y encerrarlo en un cajón que llaman sagrario. Además, meterlo en un artefacto, el cual tiene su origen y que era usado en el culto al dios Sol de la Roma politeísta y que llaman custodia, ese que asemeja a un sol radiante. También dicen que lo meten en unas galletas hechas de harina que llaman hostias, para que los engañados fieles se las coman y luego las expulsen y las arrojen al excusado junto con todas sus heces fecales, tal como Jesús les advirtió en Mateo 15:17. Les dijo, ¿qué no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y luego es echado en la letrina? ¿Qué sigue diciendo la palabra de Dios? Lucas 22:19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Primera Corintios 11:25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Todas las veces que la bebiereis, podía ser una, podían ser 100 o no podía ser ninguna, pero que lo hicieran cuando lo hicieran en memoria de mí. Esa fue la orden. Háganlo en memoria de mí, en recuerdo. Lucas 22, 17 y 18. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. ¿Qué dijo Jesús que estaban bebiendo? Fruto de la vid, es decir, vino, pero no sangre. Tampoco Jesús mencionó nada de eso que hoy llaman hostia, Eucaristía, porque un acto simbólico en memoria del sacrificio de Jesús en la cruz, un acto simbólico, lo convirtieron en un acto de magia que llaman transustanciación, ya que toda esa parafernalia la inventaron todos esos falsos personajes muchos años después en Roma, en el Concilio de Trento de 1563, como ya vimos. A este punto pregunto, para ilustrar este evento, hay un desfile que acostumbran a hacer con motivo de celebrar la independencia de España en varios países de Latinoamérica. Yo pregunto, ¿es ese desfile una celebración de un memorial o es la formal declaración de independencia de España? Pregunto. Porque lo mismo aquí, en este evento, es la celebración de un memorial de algo que ocurrió y que hizo Jesucristo hace 2000 años, porque ese memorial no significa que están comiendo la carne y la sangre de Jesús y comiéndose a Cristo entero, como falsamente decretaron esos fulanos. Eso ocurrió hace 2000 años cuando Él se entregó en la cruz, pero hoy es un memorial, una celebración. En eso que llaman la última cena, si ustedes observan, no hubo presente ningún sacerdote de la religión de Roma. ¿Y por qué no hubo ningún sacerdote? Porque eso de sacerdotes de la religión de Roma
fue otro invento del Concilio de Trento de 1563 y que reza así, ese decreto. Canon decretado en el Santo Concilio de Trento, sesión 13, capítulo 8, canon 2. Si alguno dijere que con las palabras haced esto en memoria de mí, de Lucas 22, 19 y 1 Corintios 11, 24, que les acabo de leer, Cristo no instituyó sacerdotes. Si alguno dijera que Cristo no instituyó sacerdotes a sus apóstoles o que no les ordenó que ellos y los otros sacerdotes ofrecieran su cuerpo y su sangre, el tal sea anatema, es decir, maldito, a matarlo en la hoguera por protestante. ¿Qué dice Dios en su palabra? Pues Dios, no los de la religión de Roma. Dios dice que solo hay dos clases de sacerdotes, el de Aarón y el de Jesucristo. Veamos el sacerdocio de Aarón, un sacerdocio de hombres judío-israelitas de la tribu de Leví en el Antiguo Testamento. Aarón, hermano de Moisés, fue el primer sacerdote, ampliamente explicado en el libro de Éxodo, capítulos 28, 29 y 30, en el libro de Levíticos y en el libro de Hebreos, capítulo 5, 4. El libro de Éxodo, capítulo 28, comienza con Dios diciéndole a Moisés lo siguiente: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes, para que sean mis sacerdotes. Observen que aquí no hay ningún invento, es una orden bien puntual, clara. Además, Moisés escribió todo el libro de Levítico, que consta de 27 capítulos y 31 páginas, para establecer y organizar las ordenanzas de Dios en lo referente a ese sacerdocio judío israelita. También, según lo dispuesto en el libro de Números, capítulo 8, del 5 al 26, Dios afirma y establece ahí que en ese sacerdocio humano, todos esos sacerdotes tenían que ser miembros de la tribu judío-israelita de Leví. No podían ser de otra tribu. Él escogió la tribu de Leví. El trabajo de esos sacerdotes levitas era principalmente administrar los sacrificios de animales que se ofrecían a Dios en expiación de los pecados del pueblo. Ahora veamos el sacerdocio de Jesucristo. Número 2, ya vimos el de Aarón de hombres, número 1, del Antiguo Testamento, y hoy vamos al sacerdocio de Jesucristo, del Nuevo Testamento. Ya no de hombres, sino de orden divino. Con el sacrificio de Jesucristo en la cruz, Dios le puso fin a los sacrificios de animales para expiar los pecados del pueblo, porque Jesucristo se ofreció a sí mismo como sacrificio para expiar los pecados del pueblo, de todos aquellos que se acerquen a Dios a través del sacrificio de la gracia de Jesucristo. Por tanto, Dios decidió ya no dejar las almas y la vida espiritual de su pueblo en manos de un sacerdocio humano, de hombres mortales y pecadores, sino que bajo un sacerdocio divino. Las buenas noticias, o que llaman buenas nuevas del Evangelio de Dios, consiste precisamente en eso, en que bajo el sacerdocio de Jesucristo, usted es salvo de condenación por gracia y ya no por medio de rituales y ceremonias religiosas. En la religión de Roma,
A usted falsamente le dicen que usted puede salvarse a través de falsos sacerdotes, a través del culto a la santería, a través del culto a lo que llaman los 7 sacramentos para poder obtener la gracia de Dios, a través del culto a las vírgenes Marías, con el falso cuento chino de que a Jesús por María, y todo un compendio de rituales, falsas creencias y ceremonias donde visten unos ropajes estrafalarios y hasta esos cucuruchos que se ponen en la cabeza en imitación de los antiguos sacerdotes judío-israelitas del Antiguo Testamento. Y por supuesto, para impresionar a sus fanáticos seguidores. Y de ribete, después de todas esas vueltas que le hacen dar, si usted se muere, se va a purificar al purgatorio. Así de sencillo. ¿Qué dice Dios en Efesios 4, 11, 12? Jesucristo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, el cual es su iglesia. Note que dice a fin de perfeccionar a los santos, es decir, a todos los miembros de su iglesia y ya santificados por Jesucristo, porque ya han sido perdonados de sus pecados. No menciona o no se refiere a los santos de la santería del Vaticano de Roma. Esa es otra cosa, porque son santificados por hombres mortales pecadores. Veamos algunos fragmentos de la palabra de Dios sobre el sacerdocio de Jesucristo. Hebreos 5 del 1 al 6. Todo sacerdote tomado de entre los hombres, en el Antiguo Testamento, debía ofrecer sacrificios por sus pecados primeramente, para después poder ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Y nadie, ningún hombre, recibe esta honra, sino que únicamente el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, hermano de Moisés. Así que ni el mismo Jesucristo se glorificó a sí mismo, autonombrándose sacerdote, ya en el Nuevo Testamento, sino que por medio del que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:16. Sacerdocio, el de Jesucristo, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino que según el poder de una vida indestructible. En el Antiguo Testamento, después que morían los sacerdotes judíos israelitas de esa tribu de Leví, venían sus descendientes a hacerse cargo de los sacrificios. Pero ya en el nuevo pacto del Nuevo Testamento, el sacerdocio de Jesucristo, quien era, por cierto, de la tribu de Judá, por eso dice que hay cambio en el mandamiento. Allá había exigencia de que tenían que ser de la tribu de Leví, pero Jesús era de la tribu de Judá. Entonces dice que en el Antiguo Testamento, después que morían los sacerdotes judíos israelitas de la tribu de Leví, venían sus descendientes a hacerse cargo de los sacrificios. Pero ya en el nuevo pacto del Nuevo Testamento, el sacerdocio de Jesucristo es eterno, de orden divino, mediante el poder de una vida indestructible. Nunca muere, no tiene ni necesita de descendientes ni de sucesores, como en el antiguo sacerdocio judaico de hombres
y de la tribu de Leví. Aquí hay un cambio, ¿verdad? Por eso dice que aquello quedó abrogado. Vamos, sigamos la lectura. Hebreos 7:18. Queda pues abrogado, cancelado, cancelado el mandamiento anterior, ese de que tenían que ser levitas, a causa de su debilidad e ineficacia, porque morían y luego venían sus descendientes, tenían que ofrecer sacrificios por sus pecados primeramente, etcétera. Queda abrogado, pues cancelado, el sacerdocio de hombres a causa de su debilidad e ineficacia. Y surge un nuevo sacerdocio, el de Jesucristo, revestido de su infinita gracia, perfecto, de orden divino. Hay un cambio muy sustancial. ¿Qué dice Hebreos 7:22? Por tanto, Jesús es fiador de un mejor pacto, porque los otros sacerdotes levitas llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, eterno, por lo cual puede salvar perpetuamente a aquellos quienes por medio de él y de su sacrificio y de su gracia se acercan a Dios, viviendo siempre él para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, sin pecado, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, hombres mortales y pecadores, de ofrecer sacrificios por sus propios pecados primeramente, para después poder ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Porque eso, sigue diciendo la palabra, Jesucristo lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Tome nota aquí. Esto es muy importante, que Jesucristo se sacrificó una sola vez y para siempre. ¿Qué significa una sola vez? Que ya no viene a sacrificarse otra vez, como falsamente los de esa religión de Roma, falsamente dicen que lo sacrifican en cada de las miles y miles de misas que se les antoja hacer a todas horas del día y de la noche. Queda claro, ¿verdad? Quiero terminar con esto. Falsa sucesión apostólica. A los sumos pontífices, papas o papás, monarcas de la religión imperial de Roma, no los elige ninguna sucesión apostólica, como ellos claman, sino que una vez que muere uno de ellos, al nuevo lo elige un cónclave de hombres mortales y pecadores, quienes pertenecen a bandos antagónicos, porque allí hay marxistas, masones, conservadores, liberales, homosexuales y pedófilos, quienes se enfrascan en una contienda sobre qué bando ostentará el poder político de monarca del Vaticano. Y después de muchas votaciones, las cuales puedan ser fraudulentas o no, deciden hasta que alguno logra mayoría, deciden hasta que uno logra mayoría. Y hacen todo eso cuando el difunto monarca anterior ni se ha dado cuenta de eso, porque ya tiene varios días de estar bien muerto. Para ilustrar este punto, en el siglo XV hubo tres bandos de cardenales antagónicamente bien definidos, a tal grado que cada bando nombró a su propio papa. Hubo tres papas al mismo tiempo. Ellos fueron Urbano VI, Clemente VII y Alejandro V. La pregunta entonces para los de la religión de Roma es, ¿quién de esos tres individuos era el
supuesto sucesor de Simón Pedro? Pregunto, ¿alguien me puede contestar? En la Edad Media, a un papa elegido, pero que no lo querían, no lo quería algún bando, simplemente le daban veneno. En la historia ha habido muchos casos de esos. El último caso de esas luchas por el poder político del Estado Vaticano fue Juan Pablo I en 1978, quien solo duró 3 meses. Ahora quiero leerles lo que dice la Enciclopedia Católica Romana. Enciclopedia Católica Romana sobre este tema. Dice, en cuanto a la duración de la actividad apostólica de Pedro en la capital romana, la continuidad o no de su residencia ahí, los detalles y éxito de sus trabajos y la cronología de su arribo y de su muerte. Todas esas cuestiones son inciertas y pueden resolverse solamente mediante hipótesis más o menos bien fundadas. En resumen, una declaración sumamente bien ambigua, nada concreto, solo hipótesis que jamás, por supuesto, han sido probadas. Muchas gracias por su atención.